Alumnos de cuarto grado, pues bueno, ya estamos en la recta final de este cronograma de abril y prácticamente nos quedan dos videos. En este video, que sería ya el penúltimo, vamos a abordar el tema de adolescencia y aprendizaje. Referente a lo de mayo, pues bueno, ya lo estaremos viendo en el próximo video, si es que extendemos las actividades y cómo va a ser el método de trabajo de lo que, bueno, de lo que vendría siendo hasta el 14 de mayo. Cómo tendría que hacer nuestro trabajo. Pero bueno, adolescencia y aprendizaje. Ya que hemos visto todos los factores de la adolescencia, tenemos que recapitular y también no extenderme mucho en este aspecto de la adolescencia, porque ya lo hemos revisado anteriormente y meterme más a la cuestión del aprendizaje. Pues bueno, que nosotros estamos cambiando en esta etapa. Prácticamente ustedes lo están viviendo en primera persona, que es el cambio de su organismo, donde hay toda una ambivalencia. Ya pasaron por la etapa de la modificación corporal, donde viene esta torpeza natural del cuerpo porque se está ajustando a sus nuevas dimensiones, donde la cuestión cerebral se encuentra en un estado de desarrollo constante y las descargas de hormonas, pues bueno, va a estar generando todas estas cuestiones de comportamiento que no son característicos de un niño, sino ya de un adulto, pero en el cuerpo de una persona que va de un niño a un adulto, que es la adolescencia. Entonces todo este tipo de cambios, factores, aspectos empiezan a modificar mucho su forma de estar aprendiendo, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta cada uno de ellos. En su presentación PowerPoint van a encontrar más información de la que yo les voy a dar ahorita en el sentido escrito, ¿no? Yo voy a abordar algunos temas en particular que sí me gustaría empezarlos a desarrollar ya de manera específica, información que obviamente pues no va a estar directamente en la presentación que se encuentra ya disponible en la red para que lo vayan a descargar ustedes. Bueno, los intereses van cambiando, ¿eh? Aquí lo primero que tenemos que tomar en cuenta que nos va a afectar en nuestro aprendizaje es que los intereses cambian. Entonces, si en la primaria su interés era directamente la escuela, pues ahora los intereses son completamente diferentes. Algunos los siguen manteniendo, pero no es su prioridad. A otros todavía les aumentó esta prioridad y ven el campo académico como su primera responsabilidad que pueden llegar a tener, pero cada vez son menos. Ahora les llama la atención más la cuestión de los amigos, la cuestión de la pareja es fundamental en estos momentos. Por lo tanto, todo esto llega a provocar que empiezan ustedes a tener problemas en su propio desempeño, en su propio trabajo, en su propio aprendizaje. Tenemos que tomarlo mucho en cuenta esto, ¿no? El papel de los padres aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estábamos pequeños, posiblemente algunos, no todos, estaban al pendiente del aprendizaje, algunos no, algunos ya se lo delegaban directamente a los maestros. Y en la adolescencia es cuando más se debería de tener la presencia de los padres, debido a que es cuando más se les necesita. ¿Por qué? Porque pues no había factores de riesgo en la niñez, en la secundaria no había factores, perdón, en la primaria no había factores de riesgo, en la secundaria sí, donde ya empiezan a ver las primeras consumos de alcohol, las primeras ingestas de drogas, y en la preparatoria todavía aún más. Sin embargo, esta cultura de los padres de no estar presente, esto puede llegar a afectar su orientación personal, familiar, y eso puede llegar a provocar que tengan problemas de aprendizaje. Sin embargo, están aprendiendo de otra manera, porque hay algo bien curioso en esta edad: no dejan de aprender. Todo el tiempo están aprendiendo, nada más que la cuestión es de que no están aprendiendo lo que deberían de aprender. Ese es el problema. Yo abordo este tema desde esto, desde que ustedes constantemente están aprendiendo, porque el cerebro a esta edad es una esponja, está absorbiendo todo lo de su entorno. La cuestión es dirigir ese aprendizaje, que para mí es más importante aprender a dirigir ese aprendizaje que tomar en cuenta que ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo. ¿Por qué? Porque la pregunta sería según quién. Según quién están aprendiendo: el aspecto moral académico, el aspecto moral familiar. Sin embargo, pues dentro de la psicología ustedes siguen aprendiendo, pero es cuestión de dirigirle el aprendizaje. Entonces, dentro de este aprendizaje, la pérdida de dirección, tienen que ver mucho los padres aquí, ¿no? Los padres tienen que estar presentes para estarlos orientando de forma personal y no se vayan ustedes a estar perdiendo durante todo este tipo de nueva dinámica de vida. Un factor muy importante, pues el cerebro, que se encuentra en una modificación en esta edad. Su cerebro va a dejar de crecer aproximadamente entre los 20 y 21 años. A crecer, o sea, va a dejar de crecer en tamaño y también de descargas de hormonas
de manera constante y posteriormente pues ya no van a venir unas descargas de hormonas lo más estable posible, ¿no? Entonces su cerebro se encuentra modificando en estos momentos. La plasticidad cerebral en la cuestión de aprendizaje, que dentro de psicología plasticidad cerebral se utiliza cuando hay una muerte neuronal, las neuronas que se encuentran en su entorno tienen que absorber la información de esas para que no se pierda. Sin embargo, la plasticidad cerebral también tiene que ver con las dinámicas de nuevo aprendizaje a través del aprendizaje anterior. Entonces, todo el aprendizaje que ustedes tuvieron previamente a través de lo que vieron con su propia familia, pues en este momento que hay plasticidad van a empezar ustedes a expresarlo, van a utilizar ese comportamiento que vieron de sus padres, tíos y abuelos y lo van a adaptar a sus nuevas circunstancias, ¿no? Independientemente de lo que motivó a sus familiares a tener ese tipo de comportamiento. Entonces, esto lo vamos a ver nosotros en estos momentos de desarrollo que nuestro cerebro en constante cambio pues va a estar generando todo este tipo de aspectos, ¿no? Bueno, y abordando ya más directamente el cerebro va a empezar a generar algo que son las emociones complejas. Las emociones simples son las que nosotros vamos a empezar a tener de pequeños. O sea, son unas emociones bastante simples y podemos pasar de una emoción a otra y es evidente en el momento en que pasamos de una emoción a otra. Sin embargo, ya en el caso de la adolescencia son emociones más complejas porque es la combinación de varias emociones, ¿no? En este caso también los llamamos sentimientos. Sentimientos es la combinación de varias emociones. Entonces el cerebro como se encuentra desarrollándose va a generar este cambio de las emociones, sentimientos cada vez más complejos y entonces eso nos va a dar estos comportamientos que se consideran inmaduros y algunos dominantes, ¿no? Nos van a dominar algunas emociones. Entonces el factor emocional dentro de esta etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos las emociones adecuadas que van a promover nuestro aprendizaje, dirigir nuestro aprendizaje a cosas útiles, va a pasar. Pero si esas emociones van a dirigir nuestro aprendizaje a cosas que no podrían llegar a ser tan útiles, pues bueno, nos va a jalar hacia ese aspecto. Entonces, si tenemos emociones inestables, pues vamos a aprender todo lo negativo, vamos a entrar en esas cuestiones de la drogadicción, en la cuestión del alcoholismo. Claro que para ustedes a esta edad llamarlo alcoholismo es algo muy drástico. ¿Por qué? Porque el alcoholismo tiene que tener unas características muy particulares, en este caso de tiempo también del consumo de alcohol. A su edad pues no se puede llegar a considerar como tal, pero lo están catalogando y eso está generando bastante desinformación y en su caso frustración en los padres para saber cómo es de que se está presentando. Si antes se presentaba en personas más adultas, pues claro, se sigue presentando en personas más adultas, pero actualmente lo quieren manejar de esta manera debido a que tienen ya los adolescentes acceso al alcohol prácticamente en cualquier esquina a través de los Oxxos, los Seven, todo ese tipo de rollos, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que viene siendo lo del tema, que es nuestro cerebro y las emociones, eso va a determinar mucho nuestro aprendizaje y puede modificarlo. Emociones estables, aprendizaje de utilidad. Emociones completamente inestables nos podrían meter en condiciones de aprendizaje no útil donde podríamos empezarnos a perdernos en el camino. Bien, también del desarrollo cerebral está el aprendizaje social. Aquí determina mucho la relación que tengamos con las personas. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que van a fomentar nuestro aprendizaje útil y otras personas que van a fomentar el trabajo inútil. Pero eso tiene que ver con nuestro medio social. Ojo con esto. No es en todos los casos, no es en todos los escenarios, no es una ley como tal, ¿no? Porque no determina tanto las personas con las cuales te estás juntando, sino determina más los valores que te estén otorgando en casa. Entonces, si en casa nos otorgan valores muy estables, en el momento en que nosotros entremos a esta condición social, entonces nuestro entorno no nos va a estar afectando tanto. Pero si no tenemos las bases, en el momento en que yo entre al campo social y el campo social se mueva también en un lugar donde no hay tantas bases de valores familiares, entonces podemos vincular todo nuestro aprendizaje a cuestiones negativas, a cuestiones no útiles. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto, que la condición social va a ser un factor muy importante para nuestro aprendizaje en esta edad. Y bueno, también otro de los factores que nos pueden llegar a afectar en este aprendizaje es el despertar moral que se encuentra desarrollándose. ¿Por qué? Porque no lo tenemos tan evidente, ¿no? El factor moral es el uso de la razón a través de lo bueno y lo malo, que es algo que en la adolescencia prácticamente se encuentra en un estado de desarrollo donde no saben distinguir exactamente entre dónde comienza lo bueno, dónde comienza lo malo, y este factor moral empieza a afectar mucho nuestro aprendizaje. Tenemos que tomarlo mucho en cuenta. ¿Por qué?
porque luego lo vemos en el salón de clases, no vemos mal que saquemos 8, no vemos mal que saquemos 7, no veo mal que yo pase mis materias en el final, no veo mal que me vaya extraordinario, a fin de cuentas lo que importa es de que yo lo esté pasando las materias, ¿no? Todo este tipo de factores van a modificar mucho nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque la cuestión de la moralidad es un fundamento básico que debemos de tener a esta edad. Más adelante podrán adaptarse a otro tipo de circunstancias, pero en el factor adolescente y también niño, el aspecto moral tenemos que empezar a desarrollarlo para saber a dónde dirigir nuestro aprendizaje, sino a cuestiones inútiles o a cuestiones completamente útiles. Bien, algunas barreras que nos pueden llegar a modificar nuestro aprendizaje o nos pueden llegar a afectar en la cuestión del aprendizaje. Ojo con esto, vuelvo a reiterar, no es de que dejemos de aprender, sino más bien dirigir nuestro aprendizaje hacia aspectos útiles, sociales, pero tenemos unas barreras muy fundamentales y eso es lo que quiero abordar. Las barreras que tenemos que van a afectar nuestro aprendizaje hacia los aspectos útiles sociales y que pueden afectar nuestro aprendizaje, dirigirlo hacia los aspectos inútiles, ¿no? Pues bueno, una de las razones es la falta de orientación sobre los cambios que experimentamos durante la adolescencia, lo que impide mantener una estabilidad emocional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los padres no hablan luego en ocasiones con los hijos, o más bien ustedes, sus padres no hablaron directamente con ustedes referente a los cambios que van a tener dentro de la adolescencia. Entonces, en el momento en que empiezan a padecer todos los cambios, se empiezan a meter en problemas y conflictos, ¿no? La anticipación es fundamental. La mejor forma que podemos ayudar a un adolescente es ayudándolo a anticiparse. Sin embargo, tampoco es garantía de que esto vaya a funcionar. Ustedes como futuros padres tienen que tener en cuenta esto, que si tienen hijos tienen que anticiparlos en el momento en que tengan 12 o 11 años, en que ya van a entrar a la adolescencia y por lo tanto tienen que estar atentos a los cambios, necesidades emocionales que se van a estar presentando para que no tengan esta ruptura entre el adolescente y el padre. Recuerden que aquí afecta mucho la intimidad, donde el adolescente va a buscar más la intimidad con los amigos que con la propia familia. Entonces, para que no afecte esto de forma inmediata y no se vea el aprendizaje de los futuros hijos comprometido, pues váyanlos anticipando, ¿no? En su caso, váyanse documentando. Si de repente ustedes no tienen este contacto con los padres, no tienen esta confianza por lo que haya sido, ¿no? La gran mayoría es porque estuvieran trabajando. Están más enfocados en el trabajo y cumplir con sus necesidades básicas que por tener esta comunicación, ¿no? Pero tiene que ver con los aspectos económicos. Pero reitero, no importa lo que haya sido, si ustedes se detectan que no tienen contacto con sus padres, traten de documentarse por su propia cuenta. Tienen ahí, bueno, van a tener ahí una serie de factores que los pueden ayudar, pueden recargarse en sus maestros, pueden buscar algunos documentos siempre y cuando sean documentos estables con información verídica que ustedes los vaya a estar guiando, pero hay que documentarse, aquí hay que hacer directamente con uno mismo. Bien, el otro factor, el tipo de relaciones sociales que mantienen con sus compañeros y amigos. Ojo con eso también. Lo que les había comentado yo hace rato, tampoco es ley general que mis amigos van a determinar mi aprendizaje. Sin embargo, sí tiene un factor muy importante que hacer y es algo que vemos de forma cotidiana. ¿Quieres saber con quién eres? Pues fíjate con quiénes te juntas, ¿no? Eso es lo que normalmente nos están comentando nuestros padres. ¿Por qué? Porque el aprendizaje sí tiene que ver con las cuestiones sociales, con compañeros y amigos. Hablando de que compañeros son aquellos con los cuales compartimos el espacio, amigos son con los que tenemos ya una intimidad y saben cosas personales de nosotros, ¿no? Esto afecta mucho. Y es algo que se ha estudiado en diferentes aspectos psicológicos, que si yo quiero que una persona se desarrolle en el ámbito del aprendizaje útil social, entonces tengo que buscar que tenga unos compañeros que pertenezcan a este pensamiento y también que sus amigos estén vinculados a este tipo de pensamiento para que vaya desarrollando este tipo de habilidades. Entonces, los amigos son muy fundamentales. Aquí es donde ustedes tienen que hacer todo un escaneo con sus amigos. ¿Realmente los están ayudando? ¿Realmente están aportando a su aprendizaje útil social? ¿O los está llevando hacia el otro aspecto, al aprendizaje inútil social, donde en vez de ser personas productivas que aporten, están siendo personas que solamente están generando ocio o que posiblemente estén afectando ya de forma social?
inseguridad que estén generando, factores de riesgo también, tanto para ustedes como para la población. Hay que hacer todo un escaneo. No hay nada mejor que juntarnos con personas que estén dentro de este ámbito de la sociedad, donde estemos en el aprendizaje útil. Bien, el otro. La falta de comunicación entre padres e hijos, ya lo hemos estado mencionando durante varios puntos, eso es fundamental, tiene que haber una comunicación directa, eso es uno de los factores que pueden llegar a afectar la dirección del aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes no tienen este factor de comunicación con los padres, pues bueno, es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque ahorita se están moviendo más por las emociones y los impulsos, entonces tenemos que tomar en cuenta este tipo de factor. El otro, la desmotivación. Aquí es uno de los factores muy importantes que afectan a los jóvenes. Esta motivación, se considera que la motivación es completamente personal. Sin embargo, en estos momentos en que uno como adolescente es una esponja, entonces está muy al pendiente de la opinión de los demás. Si los padres no generan una buena autoestima en la persona, no va a tener motivación. La motivación va relacionada con el autoestima. Entonces, aquí ustedes tienen que meterse en este tipo de aspectos, en donde ustedes tienen que desarrollar una imagen autosuficiente, emocional, para que se encuentren motivados para lo que ustedes quieren hacer. Porque yo estoy a favor de este pensamiento que en la condición académica no es por falta de inteligencia el bajo rendimiento. No es falta de inteligencia, no son tontos. En este caso es más bien por la falta de motivación. No hay algo que los motive, no hay un interés que los lleve a desarrollarse académicamente. Yo veo en el salón de clases hay muchas personas con un enorme potencial, sin embargo, pues no tienen este factor de motivación personal debido a una baja autoestima o una imagen que no fue desarrollada dentro del propio ámbito familiar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, otra de las barreras pueden dividirse entre los problemas fisiológicos o cognitivos. ¿Fisiológicos en qué sentido? Fisiológicos en un daño físico. El daño físico puede llegar a provocarme que yo no tenga esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Personas que luego a veces nacen sin un brazo o lo perdieron por algún accidente. eh, perdón, en este aspecto también de tener una falla en el oído, la pérdida de la visión. Todo ese tipo de aspectos fisiológicos pueden modificar mucho el aprendizaje. Cognitivos tiene que ver con un daño cerebral. Falta de oxígeno al nacimiento, golpes en la cabeza de pequeños, todo esto puede llegar a generar una muerte neuronal que va a provocar un no aprendizaje muy útil. Bueno, tendrán que tener ya otro tipo de apoyo para poder desarrollar este tipo de aprendizaje. También el uso de drogas, el uso de alcohol puede llegar a afectar directamente a su cerebro. Cuando hablamos de cognición estamos hablando de aprendizaje cerebral. Bueno, estamos hablando directamente de cerebro y eso es lo que puede llegar a afectarlos. También otro aspecto es las enfermedades congénitas, ataques de epilepsia. Eso podría llegar a provocar que tengan este problema de aprendizaje cognitivo o en su caso el descargue de neurotransmisores que no es benéfico, puede generar una depresión por neurotransmisores que puede llegar a afectar todo este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces esto es lo que nos puede llegar a afectar en los aspectos. Ahora, ¿cómo estimular el aprendizaje? ¿Cómo el aprendizaje útil para los adolescentes? Entre esto, pues bueno, ustedes tienen que hacer uso de estas herramientas porque son ustedes los que tienen que aprender a estimular su propio aprendizaje útil social. Primero, la motivación y el esfuerzo. Tenemos que aprender a motivarnos. Reitero, con la motivación tiene que ver con el aspecto de la autoestima. Si no tienen las bases de la autoestima, empiezan a desarrollar el autoestima y a despertar un interés. Hay que darle un interés a las cosas. El interés que yo les estoy poniendo en la escuela es el campo laboral. Si yo tengo un buen desempeño académico dentro de la preparatoria, voy a tener las posibilidades para entrar a una muy buena universidad y posteriormente esa buena universidad me va a dar las posibilidades de tener un mejor desempeño económico. Entonces estamos viendo la cuestión académica como una futura fuente de ingresos y eso es uno de los mejores motivadores que podemos llegar a tener. Lo vimos muchas veces en el salón de clases. Aquí vamos a la escuela a aprender a generar ingresos a través de toda la información que yo pueda llegar a captar en
mi desarrollo académico. Esa es la principal función que nosotros debemos llegar a tener. Es un motivador muy fuerte el que podemos desempeñar ahí y eso nos va a ayudar a esforzarnos de manera constante. Entonces todo tiene que ver con el interés y con el autoestima. Entonces eso me va a generar a mí una motivación y a su vez me va a llevar directamente a esforzarme de forma constante. Si yo tengo mis objetivos en un punto en particular, entonces todos mis esfuerzos van a ir hacia ese objetivo y voy a hacer todo lo posible para llegar a ese punto. Tenemos que tomarlo mucho en cuenta y tenemos que obtener un objetivo. Aquí es donde en el salón de clases desarrollamos el plan de vida, tomando en cuenta que el plan de vida no solamente es qué voy a estudiar, sino el plan de vida es bien, hasta qué edad puedo vivir y qué voy a hacer durante todo ese tiempo. Recuerden, nivel social, en estado natural, no en estado actual que se encuentra el mundo, en un estado natural, nosotros podemos llegar a estar viviendo hasta los 85 años hombres, 87, 90 años las mujeres, que esto puede aumentar todavía aún más con el desarrollo de medicamentos, de herramientas, de tratamientos y qué es lo que voy a hacer yo hasta esa edad, ¿no? Entonces, tengo que ver qué voy a estudiar, en qué edad voy a entrar a trabajar, también cuándo son los ingresos que voy a empezar a tener, todo este tipo de aspectos, ¿no? Todo eso es lo que me va a ayudar a mí a tener una motivación porque yo ya tengo un objetivo claro y ese objetivo claro va a vincular todos mis esfuerzos para que llegue ahí. Retomen esto, lo vamos a revisar en quinto. En quinto año vamos a empezar a ver todos estos aspectos de la motivación, del plan de vida para una motivación personal y darle un objetivo, un sentido a todas las cosas que yo quiero realizar. Bien, el otro aspecto, pues bueno, es la autoestima. Este ya como un tema muy particular, el autoestima, tenemos que empezar a checar cómo desarrollar una autoestima lo más establemente posible. Aquí tiene que ver con la imagen que vayan desarrollando nuestros padres con nosotros. Una baja autoestima puede ser tanto desarrollada como darle unas expectativas muy altas a los hijos y en el momento en que entran al ámbito académico, pues ven que esas expectativas pues, se vienen abajo porque no tienen las herramientas. Entonces tenemos que tener una autoestima lo más estable posible, ni tan alta en el sentido de maximizar nuestras herramientas que no tenemos, ni tan baja diciendo que no tenemos absolutamente ni una sola herramienta. Si nuestros padres no tuvieron esta educación, esta formación, entonces ustedes como alumnos tendrían que empezar a desarrollar una autoestima a partir de sus propios esfuerzos y de sus propios logros que vayan obteniendo. La autoestima dentro del ámbito académico se empieza a desarrollar a través de los logros, que en este caso es esforzarme para obtener un buen promedio y eso va a ayudarme a que mi estima vaya aumentando. Lo que habíamos hablado nosotros al principio de clases, que era la beca del 100%. La beca del 100% el instituto no se le otorga a cualquier persona, sino tiene que tener una excelencia académica y esa excelencia académica les ayuda a mantener esa excelencia académica y les mantiene una muy buena postura dentro del ámbito de la autoestima. Entonces tenemos que empezar a ver eso también, cuáles son los factores que pueden llegar a generar una baja autoestima. El medio donde yo me estoy desenvolviendo, la pareja, si es que en vez de ayudarme a aumentar mi estima me la empieza a disminuir, tengo que tener este factor de observación porque es uno de los que me va a empezar a afectar directamente. Y bueno, el otro es el desarrollo cognitivo. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Estar aprendiendo de forma constante. Vuelvo a reiterar con cognición, cerebro, funciones cerebrales, desempeño cerebral, aprendizaje cerebral. Entonces, para que yo pueda llegar a tener este aprendizaje útil, vincular, dirigir mi aprendizaje hacia algo que sea de aportación a nivel social, pues tengo que estar aprendiendo de cosas constantes. En el momento en que yo tengo este desempeño constante y aprendizaje, entonces eso también va a ayudarme a mi autoestima, va a ayudarme en mi motivación y va a ayudarme en mi esfuerzo. Tenemos que aprender de todo. Lo hemos visto también en el salón de clases, que tenemos que estar de forma constante aprendiendo prácticamente cualquier cosa que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque eso va a formar dentro de mi cerebro conexiones neuronales que tarde o temprano me van a servir. Si de repente me están enseñando algo en tal materia y me llama la atención, pero la materia solamente lo ve de forma superficial, pues me voy a meter a indagar por mi propia cuenta. ¿Esto qué pasa en materias de historia? Porque hay algunos que les apasiona la historia, pero es muy superficial, solamente se ve lo que el programa o el plan de estudios les permite. Pero si hay algo que les llama más la atención, tendrán que vincularse con eso, tendrán que informarse.
y eso les va a ayudar mucho en su propio desempeño. Entonces el aprendizaje de forma constante es lo que más nos va a empezar a ayudar. Tenemos que aprender a tener este aprendizaje de forma constante, un aprendizaje en lo que sea, algo que les llame la atención siempre y cuando sea de utilidad. Busquen revistas científicas, aprendan idiomas. Esta es la mejor edad para aprender idiomas. Traten de tener una cultura lo más amplia posible, hablar de cosas sociales, aprender de tecnologías, todo eso les va a servir. Incluso estoy a favor de que ustedes aprendan a comunicarse a través de los videojuegos. ¿Por qué? Porque es trabajo en grupo, es toma de decisiones, es planeación, estrategia. Todo eso se puede ver directamente en los videojuegos. No hay que verlos nada más en su aspecto negativo. El aprendizaje cognitivo, el estar en nosotros de forma constante, modificando nuestro cerebro con nuevas sinapsis, nos va a ayudar mucho para esta modificación de vincular el aprendizaje inútil, dirigirlo hacia el aprendizaje útil. Pero bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy con ustedes. Reitero con la información que les había dado al principio. Nada más nos queda un solo video para este trabajo a distancia. Ya estaremos viendo qué es lo que les menciono en el próximo video referente a nuestro desempeño en mayo, porque pues bueno, hay modificaciones dentro de nuestra estructura para seguir trabajando a distancia. Pues un saludo a todos, síganse cuidando, estamos en contacto, tienen ya mis datos para poder comunicarse conmigo y pues bueno, nos vemos en el próximo video.